¿Todos están de acuerdo? ¿Empezamos? Sí, sí. Empezamos. Por mi parte, sí. Bueno, entonces buenas tardes a todas y todos ustedes que están conectados hoy en día. Les doy la bienvenida a este webinario que forma parte de la Semana Virtual de Turismo para Todos, Solidario y Sostenible. La semana está organizada por la Organización Internacional de Turismo Social, la OITS, que propone una serie de seminarios y de webinarios como este para hablar sobre el turismo accesible, responsable y sostenible, con la idea de que este intercambio pueda conectar diferentes personas que se encuentran en este momento en diferentes partes del mundo. Este evento, como los demás, iban a tener lugar en forma física, pero lamentablemente la emergencia del COVID impidió la realización física, así que así estamos, igual cercanos, pero conectados por el web. El webinario de hoy, en el mismo título, quiere abrir el debate sobre la relación que hay entre la cooperación al desarrollo, el turismo y el desarrollo económico a la luz de todas las transformaciones que ha resultado de la propagación del COVID. Por esta razón, la pregunta marco del webinario, que el título mismo, es si la cooperación internacional se dedicará totalmente al tema de la salud o también hará lugar para proyectos de desarrollo económico y social que incluyan el turismo. De hecho, en todo el mundo, la atención de las instituciones internacionales, de la opinión pública, de los gobiernos, se ha centrado obviamente en la emergencia sanitaria del coronavirus. Una gran cantidad de recursos públicos y también de donaciones privadas se han destinado o se destinarán a la salud, al sector de la salud. Pero hay otros problemas que enfrentan todos los países del mundo y sobre todo los países de lo que se habla del sur global, que todavía son presentes y de hecho se ven agravados por la pandemia que afecta la economía de todos los países. Entonces, la idea es que razonamos sobre este tema para entender si el desarrollo económico, del cual el turismo es un componente clave, permanecerá en la agenda de la cooperación internacional. Y hoy en día estamos acá conectados con tres ponentes que podríamos decir representan tres diferentes países, porque los tres se sitúan en tres diferentes países de Europa en este momento, y son tres expertos tanto del turismo en sí mismo cuanto de la cooperación internacional. Y son José María de Juan Alonso, que desde España dirige la empresa COAN y que tiene, por supuesto, una gran experiencia en el tema de la cooperación al desarrollo, sobre todo en América Latina. Con Alfredo Somoza, quien preside la asociación ICEI, que sería Instituto Cooperazione Economica Internazionale, y el grupo Colomba, que reúne algunas de las ONGs lombardas en Italia, y con Ángela Giraldo, que representa la ONG alemana CATE, y también la compañía Turcert, que está especializada en la certificación de turismo responsable. Como se decía al comienzo, el tema trataremos de hablarlo también con todas las personas que están participando en el webinario conectados por Zoom o Facebook. Y ahora dejaría un momento la palabra a Marine Delacroix, de la Organización Internacional de Turismo Social, a la que agradezco por esta oportunidad, para que les dé un par de instrucciones para una perfecta participación a este webinario. Sí, gracias, Francesca. Solo la gente me dice que no pueden ver tu cámara, Francesca, y lo siento, pero es normal que su cámara no funciona, pero los otros sí tienen una cámara que funciona.
entonces no hay problema, no es un problema de los participantes. Entonces sí, como ya lo he dicho, Francesca va a preguntar cosas a los tres ponentes, José María de Juan, Ángela Giraldo y Alfredo Somoza, pero también los participantes pueden preguntar con el chat, con la opción de preguntas y respuestas, y en el Facebook también, entonces podemos empezar así. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Entonces, la primera pregunta que habíamos imaginado para abrir el suelo del debate es si la situación, cómo es la situación de la cooperación al desarrollo en este periodo de emergencia, sobre todo en términos de salud, en los países donde ustedes operan, que son España para José María, Italia para Alfredo y Alemania para Ángela. Si los tres están de acuerdo, podríamos seguir esta orden. Empieza José María, enseguida va Alfredo y después Ángela. ¿Está bien? Muy bien, pues Gracias. buenas tardes a todos. Muchas gracias por esta invitación y la verdad que mi respuesta en eso es, me temo que es bastante breve. O sea, en este momento la parte de cooperación internacional fuera de lo que son los temas de emergencia sanitaria y humanitaria, pues es mínima, en el sentido de que ya con los últimos años, después de la crisis del 2008, todo lo que es la cooperación al desarrollo en España se había reducido muchísimo. Estamos hablando de un 88% de reducción, es decir, que si en el año 2006 la cooperación española, por poner el ejemplo de la principal, ¿no? Pues estábamos hablando de unos 1.000 millones de euros, esto se quedó en unos 120 hace 2 años o así, lo cual ha significado prácticamente pues la destrucción de todo lo que era cooperación al desarrollo socioeconómico. Se ha quedado mucho para temas de emergencias alimentarias, emergencias humanitarias, atención en catástrofes, mantenimiento un poco de todas las oficinas que se habían montado en los países. En el caso de Latinoamérica, que es donde yo más voy, pues lo que se está haciendo mucho es cooperación delegada, como se habían montado grandes estructuras con equipos muy potentes y muy buenos. Lo que están haciendo es ejecutar fondos de la Unión Europea y de otros organismos, pero no hay prácticamente nada. O sea, en turismo hace ya años y años que prácticamente no se hacía nada, ni en turismo en general, y en turismo sostenible mucho menos todavía. Con lo cual ahora pues, realmente la situación no ha cambiado, es decir, lo poco que hay se está dedicando a estas emergencias sanitarias, a cooperar con las ONGs más ligadas a la salud, y sí es cierto que en algunos de los países que trabajamos estamos viendo que corremos un riesgo muy grande, ¿no? Porque por esto mismo, por un lado se está generando en nuestro propio sector un gran proteccionismo. Nuestro sector, como el caso de Italia, ha sufrido muchísimo, el sector turístico, hay una auténtica inmensidad de parados, de empresas que seguramente no podrán resistir y que van a cerrar, y eso ha generado pues mucho mirarse el ombligo, digamos, y un proteccionismo muy grande que hace que el sector prácticamente se haya olvidado de los destinos lejanos, que son los mismos donde veníamos cooperando, y para mí ese es un riesgo muy grande. En este momento no se ve en el horizonte ni un solo proyecto de cooperación que tenga que ver con el turismo, o sea que en este sentido estamos mal. Y luego el otro riesgo para mí es que la sostenibilidad, como ya ocurrió en la crisis del 2008, pase directamente al final de la agenda, si es que pasa, ¿no? Yo recuerdo perfectamente cómo antes de la crisis del 2008, pues la sostenibilidad, habíamos hecho grandes avances y ya había muchos proyectos ligados al turismo sostenible y responsable, tanto con cooperación pública como con cooperación privada, bancos, grandes fundaciones empresariales, etcétera, y todo eso en 2011, entre 2011 y 2012 desapareció de un plumazo y no se ha vuelto a recuperar. Entonces ahí yo creo que corremos un riesgo muy grande, tenemos que ser como muy intensos. Nosotros lo estamos haciendo desde nuestro Centro Español de Turismo Responsable, que es como nuestro brazo armado, ¿no? nuestra ONG con la que estamos organizando todo este tipo de trabajos, llamando mucho la atención de organismos, de donantes, de que no se les olvide, porque sobre todo, y ya con esto termino,
el riesgo más grande es para los destinos peor comunicados, es decir, no vamos a tener muchos problemas en recuperar España, no vamos a tener muchos problemas en recuperar Europa, pero destinos muy aislados que han perdido conectividad, donde ya era difícil ir y trabajar, pues como por ejemplo Bolivia o ciertas zonas de Perú, ciertas zonas de Ecuador o algunos países de África, donde prácticamente ya no hay conexión de ninguna clase, porque también han desaparecido compañías aéreas, pues el riesgo es que puedan tardar años y años en volver al escenario turístico, lo cual sería gravísimo porque hemos generado una dependencia del turismo muy fuerte, ¿no? Eso es más o menos lo que, como yo veo el panorama desde España en este momento. Gracias, José María. Alfredo. Sí, la cooperación italiana está viviendo un momento de transición desde hace 4 o 5 años, porque por un lado, bueno, los sujetos de la cooperación, las ONG, somos parte del tercer sector, como se llama aquí en Italia, o sea, de todo el sector non-profit, que está viviendo, que fue reformado por una ley que se está empezando a aplicar este año y bueno, que tiene que ver con, digamos, los controles, los estatutos, y esto vale para todo el non-profit italiano. Por otro lado, la cooperación al desarrollo cambió hace 4 años con una ley que sacó la competencia del Ministerio de Relaciones Exteriores y creó una agencia, el modelo alemán o el modelo holandés de la agencia que ejecuta. Y bueno, la relación es muy problemática porque el Ministerio de Relaciones Exteriores lo ha sufrido como una pérdida de poder, el hecho que la cooperación salga para otro lado. Y por lo tanto la agencia hasta ahora ha trabajado, digamos, bastante en soledad y sin un gran apoyo institucional. Después estuvimos viviendo un problema político porque entre 2015 y 2018 hubo un gobierno que volvió a aumentar la parte de cooperación pública y la cooperación recuperó bastante en términos, digamos, importantes de financiamiento, pero bueno, cuando cambió esa mayoría política hace un año, el gobierno, sobre todo el gobierno que teníamos el año pasado, prácticamente cerró todo, o sea, el año pasado no hemos tenido ni siquiera bandos para concursos para presentar proyectos. En este momento estamos, digamos, todos trabajando sobre lo que eran los proyectos que se habían aprobado hace 2 o 3 años, entre los cuales hay muchos proyectos de turismo, porque el turismo es una de las prioridades de la cooperación italiana. Italia fue el primer país que lo aceptó en el 2001, antes de que en Johannesburg se decidiera que el turismo podía servir para luchar la pobreza. Y esa fue una lucha que hicimos en primera persona como ITR en esa época. El primer proyecto de cooperación italiana fue del 2001 en República Dominicana. Y bueno, entró en la prioridad de la cooperación italiana y solamente mi ONG en este momento está ejecutando 2 proyectos de turismo, uno en Bolivia, uno en Myanmar, que están paralizados por motivo de la pandemia, pero son proyectos que están simplemente, digamos, suspendidos. Y hay muchos más, debe haber más de 10 o 12 programas de ONGs con financiación pública italiana sobre el tema del turismo. La cuestión es que ahora con la pandemia cambió todo de vuelta y por un lado, digamos, los fondos que este año tendrían que haber utilizado para financiar los proyectos de las ONGs, que estaban ya, digamos, ya se habían ya decidido hace 2 años, o sea, no eran fondos nuevos, sino fondos que ya estaban en el balance del Estado. Tuvimos una lucha sindical que duró unos cuantos meses y que probablemente, todavía no está dicho la última palabra, más que probablemente se va a concluir en estos días. Y bueno, tendremos un bando nuevo de cooperación en el mes de septiembre y ya ahora mismo va a partir un bando para ayudas de emergencia, sobre todo en campo sanitario. Por lo tanto, la situación todavía es bastante, digamos, rara, bastante anormal, porque, bueno, la emergencia siempre ha tenido, digamos, una autonomía respecto a la cooperación al desarrollo y va siguiendo las emergencias. Hoy en día va a ser sobre todo de tipo sanitario. El bando, en cambio, el concurso que se va a hacer en septiembre para proyectos de cooperación, todavía no tenemos líneas generales, por lo tanto siguen en vigor las precedentes a la pandemia. Nos imaginamos de que algo va a cambiar este verano, pero todavía no podemos saberlo. Igualmente en Italia la tendencia sobre la sanidad, que es un sector importante de la cooperación italiana, no es que vaya a aumentar,
lo que están, digamos, la alarma que se está un poco difundiendo en el mundo de la cooperación italiana tiene que ver con la seguridad alimentaria, porque está ya empezando una gran crisis, porque mientras estuvimos en la pandemia pasó de todo en el mundo y casi pocos se dieron cuenta. Australia perdió mitad de la cosecha. En África hubo una invasión de langosta que se comió la siembra de 4 o 5 países. Rusia empezó a acumular stock y no está exportando cereales. Ya están aumentando. En el mercado italiano, por ejemplo, la soya y otros productos para alimentación animal aumentó al 25%, lo que es casi seguro de que va a haber una crisis, sobre todo en África, cuando ese aumento del cereal llegue a la población final y por lo tanto, bueno, la parte, digamos, de trabajo en agricultura para fortalecer la capacidad de autoproducción de alimentos, pienso que no va a ser tocada de la emergencia. El turismo, lógicamente, es un problema para todos, pero bueno, no quería anticipar lo que voy a decir después al final sobre el turismo que hacemos nosotros con nuestro proyecto, que podría tener una oportunidad. Yo pienso, como dijo José María, que seguramente lo que se va a reforzar mucho es el turismo en Italia, en Europa, porque va a ser turismo de proximidad, turismo de fin de semana, y lógicamente van a pagar ese precio, esa tendencia la van a pagar las destinaciones de larga distancia. Pero bueno, dependerá mucho de cómo se concluya esta pandemia y si efectivamente va a haber una vacuna o no va a haber una vacuna antes de fin de año. Lo que es seguro es que este año se ha perdido y todo nuestro proyecto, la gente que trabaja en nuestro proyecto se ha perdido y digamos, hemos tenido nos confirma más aún todavía, porque antes era teórico, nos confirma lo que siempre tratamos de hacer con nuestros proyectos, que era el de convencer a los beneficiarios de que el turismo no se transformara en sustitutivo de la actividad económica que hacían, sino en una, digamos, se agregara a la actividad económica. O sea, que nadie abandonara la agricultura o la pesca o la artesanía para dedicarse al turismo, porque el turismo tiene una gran volatilidad. Y bueno, lo habíamos visto con atentados terroristas, lo habíamos visto con tsunamis, hoy lo hemos visto, digamos, en el grado mayor. El turismo es la cosa más volátil que existe en el mundo entre las actividades que hacemos como cooperación, y porque, digamos, en otro caso puede haber un desastre local focalizado, pero no de este tipo de dimensiones, y por lo tanto esto nos confirma mucho nuestra línea, que es la de no hacer nunca proyectos de puro turismo, sino de valorización de actividades tradicionales a través del turismo. O sea que es una actividad que enriquece ulteriormente, pero que no es nunca sustitutiva. Perfecto, gracias Alfredo también por, digamos, poner en este tema otras consideraciones que no se fijan solamente en el tema del turismo. Dejo la palabra a Ángela. Gracias, muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación de participar en este webinario y compartir este tema de tanta importancia tanto con los participantes como también con los coponentes. Gracias a esto, exactamente. Bueno, en Alemania el presupuesto para la cooperación internacional es bastante alto. El del año 2020 llega a 10.800 millones de euros. Equivale como equivalente como porcentaje del Producto Bruto Interno, es muy pequeño, es el 0.45. Hay muchas de las organizaciones que estamos luchando para que lo aumenten al 0.7%. En los últimos años han habido un aumento, por ejemplo, desde los últimos 6 años hubo un aumento de todo el presupuesto para la cooperación internacional del 68%. Es realmente enorme desde el 2014, ¿no? Del monto actual de los 10.800 millones de euros, el 43% está destinado a la cooperación bilateral, o sea, la cooperación de gobierno a gobierno, ¿no? El 12% para las iniciativas de la sociedad civil, ahí donde ingresamos nosotros para presentar proyectos. Y el 7.3% están destinados a los rubros de seguridad alimentaria y protección ambiental. Escogí ahora los que eran principales para este webinario. Dentro de la cooperación bilateral hay, lógicamente, toda una serie de proyectos destinados a lo que es la salud, ¿no? De gobierno a gobierno.
El Ministerio de Cooperación Internacional enfoca, pero principalmente sus esfuerzos de la cooperación internacional en África. Hace ya varios años han focalizado todos los esfuerzos hacia África. Claro, hay proyectos también en América Latina, pero el principal presupuesto va destinado a África. Ahora, por ejemplo, el 27 de mayo, el ministro de Cooperación, que es del partido más conservador, del Partido Social Cristiano de Bavaria, pero el señor parece que es bastante, por lo menos tiene una visión un poquito más amplia. Él presentó una solicitud al Parlamento alemán para pedir un aumento este año de 3.000 millones de euros para destinarlos exclusivamente a un programa de emergencia para los afectados de la pandemia en los países empobrecidos. Está en discusión ahora. Nosotros partimos que sí se los van a aprobar, porque todo el presupuesto anterior, lógicamente, ya estaba encaminado a otro tipo de actividades. Han habido determinadas líneas de financiamiento que sí eran bastante abiertas y que no tenían un foco específico, y lo que sí hicieron, por ejemplo, en un fondo de Public-Private Partnership, los fondos para la cooperación público-privada, fue destinar toda una serie de presupuestos para que la sociedad civil presente proyectos destinados a lo que es a la emergencia frente al COVID, ¿no? Cuando eso lo pusieron, digamos, a comienzos de abril, y nosotros ya estábamos terminando de formular nuestro proyecto y cerraron la convocatoria porque hubieron tantos proyectos que presentaron que ya no hubo absolutamente ninguna oportunidad. En Alemania hay pocos proyectos realmente destinados a todo lo que tiene que ver con turismo. Está enfocado más que nada, primeramente, que dentro de la cooperación, lo que tenga que ver, digamos, con proyectos de desarrollo regional, donde está ubicado los presupuestos para turismo, están gestionados por la GIZ, la agencia esta que, como mencionaste tú antes, Alfredo. Nosotros estuvimos trabajando y son proyectos bastante grandes de desarrollo regional, pero donde no solamente el turismo tiene un componente, sino, por ejemplo, a nosotros nos invitaron a participar en un proyecto, pero ya como encargo, digamos, en República Dominicana y en Costa Rica, proyectos que estaban destinados a todo lo que tenga que ver con biodiversidad. Y ahí fue donde pusimos los aspectos que tenían que ver con turismo en tres regiones, 2 en Costa Rica y 2 en República Dominicana. O sea, en general, no partimos de que el presupuesto vaya a ser disminuido para los proyectos que ya que se tenía costumbre de financiar, sino más bien que actividades que tengan que ver con toda la parte sanitaria van a aumentar el presupuesto. Gracias, Ángela, y bueno, gracias por esta visión general sobre lo que está pasando en términos de cooperación internacional, sobre todo por la parte, digamos, pública de concursos y de financiamientos estatales. Se le quería preguntar ahora si ustedes piensan que la cooperación internacional, que se está centrando mucho en la emergencia y en la ayuda en el campo de la salud, si esta tendencia afectará también a las donaciones privadas. Parcialmente la pregunta ya ha sido contestada por parte de Juan Alonso, que ha mencionado también los financiamientos de bancos y de fundaciones. Y no sé si queremos mantener la misma orden para que ustedes contesten. ¿Sí? Ok. Entonces, Juan Alonso, si quieres agregar algo sobre, digamos, sí, podemos. Muchas gracias. Sí, yo creo que sí, completando un poco lo que estaba comentando antes, digamos que lo que venía ocurriendo ya antes de este momento de emergencia sanitaria, que en nuestro caso también es emergencia alimentaria, ¿no? Para que os hagáis una idea, simplemente en la ciudad de Madrid se están dando cada día más de 100.000 comidas a personas que por la emergencia sanitaria
se han quedado sin sus trabajos, personas que vivían de salarios muy bajos, de la economía informal, no solamente en el sector turístico, vendedores callejeros, muchísima gente que tenía una situación laboral muy precaria también dentro del sector turístico, pero no solamente dentro del sector. Se han encontrado toda esta gente, que es gente que no tiene ahorros ni tiene una cobertura social suficiente, pues que tienen que estar recibiendo alimentos todos los días. Y ya digo, solo en Madrid, para 6,5 millones de habitantes de la comunidad, todas las ONGs trabajando juntos en ello, y yo pertenezco a una de ellas, pues son unas 100 y pico mil comidas al día. Es decir, claro, cuando en este momento toda la concentración de las donaciones, tanto públicas como privadas, nosotros estamos recibiendo fondos municipales, fondos de empresas de alimentación, fondos de grandes superficies, de consumo, fondos de productores agropecuarios, prácticamente de todo. No hay ni una sola visión en el horizonte de hacer cooperación más allá de todo esto. Y este problema ya lo veníamos arrastrando por lo que comentabas, a partir de la crisis se olvidó el largo plazo y el medio plazo, y la inversión en turismo responsable y sostenible pues es algo que necesita un poco más de plazo, como vamos a hablar esta tarde, ¿no? Hay que invertir en inteligencia de mercado, hay que invertir en desarrollo de producto, veníamos invirtiendo en formar gente, en formar buenos guías, buenos operadores receptivos, es decir, digamos una apuesta por una cooperación al desarrollo en turismo sostenible que realmente dejaba lo que llamamos capacity building, ¿no? O sea, mucha capacidad productiva de alto nivel instalada en el territorio. Eso lo hemos abandonado hace prácticamente 10 años, con lo cual ahora, claro, volver a eso implicaría un cambio de visión total y absoluto, cambiar el corto plazo por el largo plazo, pero como comentaba, precisamente ahora solo tenemos preocupaciones a cortísimo plazo y preocupaciones en nuestro radio corto, con lo cual yo realmente creo que va a haber que nosotros en nuestro caso estamos prestando atención más a donantes internacionales. Sí estamos viendo en cambio que en el caso español, donde realmente no se venía haciendo nada de esto, era meramente simbólico, ni público ni privado. Si eso ocurría antes de esta crisis, no quiero ni pensar cómo va a ser ahora, es decir, es igual a cero prácticamente. Y en cambio, la buena noticia es que con otros organismos internacionales que sí venimos trabajando, que nosotros somos consultores en cooperación al desarrollo en turismo, esa es nuestra forma de vida, digamos, aparte del trabajo en las ONGs, lo que sí venimos notando es que otros organismos, el Banco Interamericano de Desarrollo, por ejemplo, estamos trabajando con ellos, la cooperación, la Comisión Europea ha puesto en marcha proyectos de desarrollo en los que estamos involucrados en algunos países de América Latina, desarrollo turístico y socioeconómico que ahora está congelado porque no podemos viajar, pero no está abandonado, simplemente está congelada la ejecución, incluso no todo, porque algunos componentes que son formativos los estamos ejecutando online, es decir, que realmente lo que es desde el origen con punto español es un desastre absoluto y tiende a peor porque nos va a costar salir de esta crisis todavía bastantes meses, y en cambio esos organismos como citaba, la cooperación también no solo está la cooperación suiza, también que estamos trabajando con ella, el Banco Asiático de Inversiones, ahí estamos trabajando con varios organismos con los que estamos trabajando perfectamente, el Banco Mundial también, preparando proyectos o ejecutando proyectos, y simplemente tenemos una congelación temporal o una espera para ciertas actividades tipo eventos promocionales y cosas de este tipo, o participación en ferias que simplemente no podemos ejecutar, pero no pasa nada. Pero ya digo que lo que es el origen en mi propio país ahora mismo es absolutamente inexistente en este sentido, y bueno, pues lo único que podemos hacer para no dejar solos a nuestros destinos y a nuestros hermanos con los que ya veníamos trabajando desde hace más de 20 años, pues estamos siendo más insistentes todavía con los organismos internacionales para cubrir ese hueco que nos ha dejado ya la cooperación española, ¿no? Gracias, José María. Alfredo. Sí, esta crisis de la pandemia fue una gran lección en Italia para muchos.
porque Italia, más que hacer cooperación, recibió cooperación en estos meses. En Italia el problema fue la región desde la que le estoy hablando, Lombardía, que representa casi el 50% de la economía italiana y casi el 70% de la industria italiana. Si fuera un país, Lombardía sería entre los más ricos de Europa. Tiene una sanidad excelente, de la que vienen, de toda Italia, vienen a curarse y operarse aquí en Lombardía. Lo que pasa es que no estaba absolutamente preparada para una epidemia de pobres, para una epidemia para la cual no hace falta que te operen, no hay una vacuna, y lo que hacía falta es que te hicieran el test, te aislaran, te hicieran un servicio a domicilio, o sea, todas esas cosas que no existían, porque acá hay hospitales, no hay ningún servicio territorial, fue eliminado todo para concentrar en el hospital, y la mitad de esos hospitales son privados que vienen pagados por el Estado. Por lo tanto, nosotros aprendimos mucho. En Lombardía hemos tenido brigadas médicas cubanas, hemos tenido médicos de Albania, hemos tenido médicos tunecinos, hemos tenido rusos que vinieron con equipos militares, nadie entendió bien lo que hicieron, pero hubo también rusos que dieron una mano, China que regalaba respiradores, o sea, nos ayudaron un montón de países con los cuales Italia hace cooperación al desarrollo. Y por ese motivo que la reflexión sobre la prioridad de la cooperación, el tema sanidad en realidad no llegó, porque en los países en los cuales trabajamos con la cooperación se defendieron mucho mejor que nosotros, o se están defendiendo mejor que nosotros, porque el tipo de sanidad de un país pobre es el tipo de sanidad que servía para este tipo de epidemia. En América Latina los países que mejor han salido de esto son Costa Rica y Cuba, que tienen un sistema de medicina territorial, porque tienen pocos recursos, lo han concentrado. El médico viene a tu casa, tienen los operadores, te hacen los tests, o sea, ese tipo de medicina. Y por ese motivo decía, yo pienso que hay poco de ir a enseñar en materia de sanidad fuera de Europa sobre este tema del coronavirus. Sobre otros temas, por supuesto, siempre se puede decir algo, pero sobre este tema muy poco. Por lo tanto, el tema de la sanidad en la cooperación o como tema de cooperación va a seguir siendo como ha sido hasta ahora, pero no seguramente modificado mucho porque no tenemos nada que enseñarle a nadie. Ha sido un desastre, todavía no ha terminado. Así que hay poco que enseñar desde este punto de vista. Yo hablé antes de agricultura y de seguridad alimentaria, que es seguramente uno de los temas importantes, porque incluso en Italia estamos a riesgo de eso. Porque la pasta italiana, que pienso que todos ustedes conozcan, por el 50% se hace con cereal que no es italiano, que llega de Canadá, de Turquía, de Argentina. Italia no tiene las materias primas para cubrir ninguna de las producciones que ustedes conocen. Depende fuertemente de la importación de alimentos del jamón italiano, la mitad llega, llega del norte de Europa, el jamón después viene transformado. Algunos productos son totalmente hechos con materia prima extranjera. Por lo tanto, son temas que se sienten aquí porque son temas que también, lógicamente, acá hay recursos para poderlo, y hay un valor agregado, ¿no? Italia le agrega un valor a esa materia prima que lo transforma en un producto que vale más. Pero es un tema importante. Otro tema, en cambio, que lo que tocaba José María, el trabajo informal, como se llama, ¿no? que en España existe, que también acá en Italia existe, acá se llama trabajo negro, bueno, pero es siempre eso, digamos, ¿no? Trabajo sin ninguna garantía, trabajo sin digamos, derechos jubilatorios y a riesgo de la propia vida, sobre todo en el sector de la construcción, vendedores ambulantes, ese tipo de cosas. Este es uno de los problemas grandísimos que tenemos en los países donde trabajamos. En América Latina y en África, donde en algunos países la mayoría de los trabajadores son informales y por lo tanto cuando no pueden salir a trabajar por más de 2 días, ya están a riesgo de morir de hambre. Hambre, ¿no? José habla de Madrid, pero en toda América Latina están con los comedores populares que nos dan abasto. Porque uno que trabaja de jardinero, uno que trabaja de sirvienta, uno que trabaja vendiendo algo por la calle, después de 2, 3, 4 días que no lo hace más, no tiene ahorro, no tiene capital, no tiene crédito. Por lo tanto, las manifestaciones que hemos visto en Bolivia, en Colombia, en Chile, no nos va a matar el coronavirus, pero nos va a matar estar en casa, porque no hay alternativa. Por lo tanto, el tema de la informalidad, que es un viejo tema de la cooperación internacional, y aquí en Italia se ha trabajado mucho, en Centroamérica sobre todo, es un tema fundamental de lograr de incorporar siempre más trabajadores a los circuitos, digamos, de
regulares del trabajo, porque quiere decir también que cuando hay una crisis pueden recibir una ayuda del Estado. En muchos países, quien es trabajador regular está recibiendo una ayuda, quien no lo es, no. Por lo tanto, los temas en realidad de la nueva cooperación, de la cooperación después del COVID, van a ser más o menos los mismos, con algunos acentos distintos, porque hemos visto realmente algunas situaciones como a punto de la informalidad del trabajo, por ejemplo, que ahora realmente se ve hasta el fondo cuál es el problema que pone. Las donaciones privadas sí son un problema grandísimo, porque lógicamente la prioridad de cualquier persona que dona dinero en Europa es para los problemas de la gente que está viendo, yendo a dormir en dormitorio o comiendo en las iglesias. Digamos que, por ejemplo, una de las tratativas que y pienso que esta va a salir, que tenemos con nuestro Ministerio de la Cooperación, es que la parte de fondos que como ONG digamos, tenemos que buscar independientemente, o sea, el financiamiento al proyecto que tenemos que encontrar nosotros y que se hace con donaciones, que lo ponga el Estado, porque en este momento es impensable que las ONG reciban una financiación para un proyecto de turismo en Myanmar. Es lógico que no va a llegar nunca más. Bueno, puede ser que probablemente lleguemos a un acuerdo sobre eso, de tener una especie de contribución extra para poder cubrir esa pequeña cuota. Pero, digamos, andando en el tiempo más adelante va a ser un problema. Acá tenemos un mecanismo fiscal que creo que existe en Alemania, no sé, en España. Acá todos los contribuyentes pueden destinar el 5 por 1000 de su declaración anual de impuestos al asociacionismo. Y entre ellos estamos también las ONGs. Algunas ONGs muy grandes, como Médicos Sin Frontera o Emergency, reciben 8, 9, 10 millones de euros por año con este mecanismo. O sea, es dinero importante. Veremos lo que elegirá este año la gente, porque tú puedes elegir en cualquier tipo de asociación. Yo creo que seguramente se va a destinar más a quien está trabajando a la emergencia alimentaria o sanitaria aquí en Europa. Pero esto, bueno, esto lo sabremos seguramente andando un poco para adelante, pero no hay duda de que, digamos, el trabajo de la cooperación se va a redimensionar, no solamente porque los estados van a cortar fondos, a pesar de que algunos no lo están haciendo. Atención que Francia y Gran Bretaña han digamos, puesto fondos nuevos para apoyar a las ONG que nos cierran este periodo, porque ellos consideran la cooperación una cuestión geopolítica, una cuestión digamos, de prestigio internacional. En Italia también se está discutiendo eso. Cerrar la cooperación es un daño de imagen para un país, porque lógicamente la cooperación es un modo de decir al mundo cuánto somos buenos, ¿no? Por lo tanto, es, digamos, algo que ayuda mucho a la imagen de un país que tiene una proyección internacional. Pero decía que más allá de los cortes que vamos a tener seguramente en los fondos públicos, va a caer el apoyo de la financiación privada, de quien donaba privadamente. Por lo tanto, pienso que la cooperación del futuro va a ser mucho menos acá se dice adono, mucho menos donada, o sea, fondos que se llevan y se utilizan. Pienso que se va a tener que pasar a fórmulas de mayor partnership, ¿no? De mayor condivisión del esfuerzo de cooperación entre país, ONG, europeo y, digamos, realidad local. Hay ya muchas experiencias de este tipo. Nosotros hemos hecho proyectos con financiaciones locales. Yo pienso que va a ser importante, como decía José María, el rol de los organismos regionales. Nosotros, por ejemplo, tenemos buenas señales de la Banca de Desarrollo Africano en este momento en Mozambique, están apoyando una serie de proyectos. O sea, la misma OMS tiene fondos para esto, la OIT está trabajando sobre el trabajo informal, o sea, es importante darle un poco más de protagonismo y seguir mucho más de cerca lo que van a hacer todos los organismos de la galaxia de las Naciones Unidas y por supuesto la Comisión Europea, que la Comisión Europea por el momento ni siquiera ha tocado el tema de recortes a la cooperación internacional. Así que veremos un poco el desarrollo. Gracias, Alfredo. Y Ángela, si quieres contestar tú también.
Sí, encantada. Yo ya había mencionado en la primera pregunta que por lo menos en Alemania más bien se está viendo el aumento del presupuesto del Ministerio de Cooperación Internacional para proyectos en el campo de la salud. Es interesante lo que mencionaste, Alfredo, porque yo pienso que en esta pandemia todos han aprendido algo porque nadie estaba preparado a pesar de que se hubiera podido estar preparado porque no es la primera vez que hay una epidemia, sin embargo es la primera vez que ataca a Europa, entonces un poco como que había, yo pienso que había como una especie de una prepotencia, eso nunca le va a llegar al norte de Europa, ¿no? Eso siempre le toca a los africanos, a los latinos, a todos, a los blanquitos no les va a pasar nunca nada, entonces no se prepararon porque prácticamente no, sí, se pensó que nunca iba a poder venir. Aquí en Alemania, a pesar de que el sistema de salud funciona bastante bien, siempre el funciona bien o menos bien es relativo, lógicamente, ¿no? De acuerdo, aquí en Alemania hay mucho dinero y había estado descuidado, lógicamente, todo el sector salud, todo el sector de los trabajadores de la salud son uno de los sectores con pagos con salarios mucho más bajos, aparte de los médicos, lógicamente, pero todo el personal de enfermeras, todo el personal de apoyo en el sector salud estaba bastante descuidado. Ahora ha habido un aprendizaje, lógicamente, y se comienza a revalorar las actividades de este sector. Sin embargo, hablándolo ahora desde parte de la cooperación, en toda ayuda que haya habido, por ejemplo, ahora durante la pandemia hubo un apoyo muy fuerte con el Perú, por ejemplo, enviando los aparatos estos respiratorios y qué sé yo, no hay un programa específico, si se quiere así. En relación a lo que habíamos hablado antes de dinero para proyectos de salud en turismo. Nosotros en estas últimas semanas, inclusive porque ya lo habíamos iniciado, hemos estado presentando algunos proyectos con nuestros partners en la América Latina, más que nada, y proyectos que tienen que ver con turismo, pero focalizándolo también a lo que es la protección y fomento de la biodiversidad, que dicho sea de qué paso, hay muchísimos estudios ahora que avalan que todo este tipo de virus, lógicamente, vienen también por un descuido del fomento de la biodiversidad, o más bien de la desaparición de la biodiversidad. Entonces ahí va a haber, creo yo, un enfoque muy fuerte, porque ahorita todo lo que se esté haciendo en salud es prácticamente, si se quiere así, de prevención de contagios, pero no se está atacando las causas. Y las causas tienen que ver con otras cosas, ¿no? Uno de los aspectos que tú mencionaste y que apoyo totalmente también es el aspecto de la informalidad, por ejemplo. ¿Por qué? En el Perú, por ejemplo, el Perú fue uno de los países que como primeros pusieron medidas muy drásticas de confinamiento, muy rápido y realmente muy drásticas. Y el Perú ahora es el segundo país en toda Sudamérica con mayor contagio y con muchísimas muertes. Y justamente tiene que ver con eso. La gente, lógicamente, un alto porcentaje de la población no tiene refrigerador, entonces no puede salir a comprar una vez a la semana y guardarse sus cositas, sino tiene que salir todos los días a comprar. Y en los mercados es donde se han dado la mayor cantidad de contagios, ¿no? Con muchas muertes. Como había dicho al comienzo, pienso que sí van a haber por parte de la cooperación alemana más presupuestos en el cambio de la salud. Sin embargo, pienso que focalizarlo en este sector no sería, o sea, si se le quita presupuesto a otros sectores no sería lo más correcto, ya que hemos podido observar que el principal virus, entre comillas, es la pobreza existente, es la injusticia, es la desigualdad, ¿no? Hemos visto, poniendo el ejemplo del Perú, ¿no? Aquellos que tienen acceso
a salud, claro, o a poderse cuidar y a hacer compras y realmente acatar el confinamiento, no se han contagiado, pero aquellos que todos los días tienen que estar del día a día, viviendo del día a día, y que no tienen absolutamente ninguna seguridad social, porque en la mayoría de sus casos también son informales, toda esa gente está azotada doblemente de la pobreza y del virus, ¿no? Nuevamente quería contarles, porque justamente creo que José María también dijo un punto así. Desde Alemania se está presentando una moción a nivel de la Comisión Europea para duplicar el presupuesto europeo en la Alianza Europa-África para atacar la pobreza y lanzar conjuntamente un concepto de protección del clima, que también es otro tema de suma importancia, y evitar que se vaya desarrollando ahora, que vayan habiendo inversiones para el uso de fuentes energéticas contaminantes como es el carbón. Entonces se quiere realmente hacer como una alianza Europa-África, focalizando lo que son energías renovables, fuentes menos contaminantes, entre otros aspectos, ¿no? O sea, tengo entendido que el presupuesto europeo para África es algo de 50.000 millones de euros, o sea, el duplicarlo sería bastante considerable. Es importante de que mencionar que, como lo decías tú también, Alfredo y José María, o sea, apuntar a una sola cosa sería un grave error. Estaríamos nuevamente entrando en un dilema tremendo. No se puede descuidar uno y no se puede descuidar el otro. Se tiene que hacer se tienen que poner fondos a desarrollos integrales, a realmente que ataquen la pobreza, que se tenga educación. O sea, una cosa no la puedes separar de la otra. Igualmente en el turismo, no solamente puedo fomentar un proyecto de turismo, de desarrollo turístico, si no estoy viendo o si no estoy fomentando que otras economías también se fortalezcan a través del turismo, y que en vez de que los pescadores sigan trabajando como pescadores, se conviertan en mozos en grandes hoteles. Eso sería un error gravísimo. Gracias, Ángela. Y entramos en la última pregunta, y ustedes me dieron ya muchos elementos que contestan ya a esta pregunta. Se le quería preguntar si ustedes piensan que el turismo, y en particular modo el turismo responsable, seguirá siendo una oportunidad para el desarrollo económico, o si tendríamos que olvidarlo por unos años o un periodo, y si el turismo puede dar esta contribución al desarrollo económico, ¿cuáles son las soluciones que podría proponer? O sea, digamos, el turismo responsable, como ya existe, propone soluciones que son ya adecuadas a este contexto, o tendríamos que buscar soluciones innovadoras que son esenciales en este momento. Me ha gustado mucho como Alfredo ha mencionado de digamos, la complementariedad del turismo con otros sectores, que el turismo, como también Ángela ha mencionado justo ahora, no se puede nunca sustituir a los sectores que son productivos, los sectores económicos que ya existen en los países donde se hace cooperación. Entonces, si ustedes tienen algunos ejemplos directos de ya, digamos, cómo se hace el turismo responsable de esta manera, o si pueden imaginar algunas soluciones que son más nuevas, porque el contexto ha cambiado. Bueno, respondiendo a eso, si mantenemos el orden que veníamos haciendo, yo sí pienso que el turismo responsable va a seguir siendo una oportunidad para el desarrollo socioeconómico. Yo creo que el concepto está bien. Lo que para mí venía fallando es el modelo. Es decir, yo he peleado mucho, tanto como consultor como ONG, ¿no? con un modelo que por lo menos aquí en España hemos venido practicando mucho, que es un modelo, y todavía lo veo en las grandes ONGs sobre todo, es un modelo muy paternalista, muy dependiente, que genera modelos de turismo responsable. El caso para mí más escandaloso, ¿no?, es el turismo comunitario, donde vemos cómo se han apoyado en los últimos 20 años. He visto prácticamente tirar a la basura millones y millones de euros
construyendo albergues, diseñando caminos, proponiendo señalización turística por toda América Latina, que es lo que más conozco. Lo he ido ya como 90 veces, pero supongo que lo mismo se hace en África y en Asia, que voy mucho menos, y donde se ha hecho un concepto, como digo, muy dependiente de proyectos que en el momento en que se acababa el apoyo de la consultoría internacional, aquellos albergues se abandonaban, se trataban de mantener durante un año y luego al final terminaban para meter las cabras o las ovejas, y luego mucho monocultivo también. Se ha hecho mucho ese trabajo que decías de llegamos a un pueblito de pescadores y como la pesca les va mal, todos a ser guías de ecoturismo, todos a ser intérpretes del patrimonio pesquero y de pronto la pesca se olvida, ¿no? Entonces, yo creo que en eso hemos cometido muchos errores, los hemos vuelto a cometer, ya se vio con la guerra del Golfo, ya se vio con la crisis del 2008, donde hubo una auténtica debacle humanitaria en muchos países de toda esta gente, a lo que se une lo que decía Ángela, que el mayor virus es la pobreza, lo que hemos visto estos días en las calles de Lima o de Guayaquil en Ecuador, donde la gente se echaba a la calle y decían lo mismo, dice, que me mate el virus en la calle, pero si no, aquí en mi cuartito estamos 10 encerrados en 20 metros cuadrados y nos moriremos de hambre. Yo creo que lo que hemos hecho mal la cooperación internacional, ¿no? Y yo tendré mi parte de culpa, supongo, pues es que no hemos sabido, a pesar de lo mucho que hemos invertido, matar esa informalidad, perdón por la expresión tan salvaje, ¿no? O sea, no haber sido capaces de integrar más modelos de economía social y solidaria, reducir la informalidad, darle más fortaleza a esas pymes por medio de herramientas de comercialización y competitividad. No digo que no lo hayamos intentado, que lo hemos intentado, pero no nos ha salido bien en todos los casos, y yo me imagino ahora todas esas pequeñas iniciativas de turismo comunitario desperdigadas por los Andes, donde es dificilísimo llegar, ¿quién va a ir ahí ahora? Es decir, se van a encarecer los vuelos, se va a encarecer el transporte, ¿qué hace toda esa gente que muchos vivían única y exclusivamente del turismo desde hace un montón de años y de una pequeña agricultura de subsistencia? Yo creo que en eso, por supuesto, hay fallos de los gobiernos de los países y de las regiones, no es culpa nuestra solo, pero yo creo que el modelo de cooperación que hemos establecido de esa gran dependencia en la que de alguna manera, como con las antiguas colonias, nos hemos repartido el territorio y Francia coopera aquí, España coopera allá, Reino Unido coopera en otro lado, parecía casi que cada uno era el dueño de un territorio para cooperar, y yo como consultor lo he visto, había lugares donde no había forma de entrar porque había ahí un poder oculto. Yo creo que eso ha sido un desastre. Entonces yo sí confío en mucho más las alianzas público-privadas para el desarrollo. Lo que yo comentaba antes de la cooperación española, como en los últimos años le habían reducido el presupuesto al mínimo para tener la puerta abierta prácticamente y pagar los salarios. En algunas oficinas que yo iba a visitar, pues veías que el dinero que había era para eso, para abrir la puerta y pagar los salarios, y había que buscar fondos. Incluso a veces algunas cooperaciones se han convertido en competidoras nuestras, que es lo más divertido. Vas a lugares donde a los fondos de cooperación se presentan SMV o se presenta Swisscontact y compite contra ti, es decir, porque tampoco tienen dinero, cosas curiosísimas, ¿no? Pero sí ha habido una parte buena, y es que en todo eso, como la cooperación, en el caso español, no tenía dinero, lo que ha hecho es gestionar muchas alianzas público-privadas para el desarrollo, liderar, porque a pesar de todo tiene estructura y prestigio, aunque no tenga ni un duro, pero sí ha conseguido luego juntar dinero de las grandes empresas, que si Telefónica, que si Endesa, que si Amadeus, que si grandes cadenas hoteleras, y han desarrollado modelos muy interesantes en los cuales la cooperación lideraba técnicamente, pero el dinero lo estaba poniendo todo el sector privado. Hemos hablado con muchos operadores emisores, porque claro, aquí, como decía, los operadores receptivos se salvarán un poquito más deprisa en cuanto empiece a haber un poco de movimiento turístico interno, que nos quedan 2 semanas, y un poco de movimiento europeo, que nos quedan 4 semanas. Eso va bien, pero en cambio decimos, ¿qué hacemos con los emisores? Son los propios emisores a Tailandia y a países lejanos los que están desarrollando ciertos modelos de cooperación, y yo confío mucho en que en ese modelo, donde esta gente que son los que saben de viajes, unidos a este modelo de alianzas público-privadas para el desarrollo, y tal vez la intervención de algún fondo internacional, tal vez, pero no estoy muy seguro,
yo creo que con eso lo podremos conseguir, ¿no? Yo creo que esa es nuestra batalla ahora, hacer, como decía Ángela, lo que yo llamo evitar el monocultivo, pues es lo que ella llama desarrollo integral, pero hablamos de lo mismo. Y sí creo también que vamos a tener que ayudar mucho a estos destinos en desarrollo. Yo los últimos trabajos que he hecho han sido en Madagascar y en Ecuador, en zonas relativamente aisladas, por poner un ejemplo, y ahí pues estábamos tratando de mejorar mucho el modelo de productos, es decir, productos muy competitivos, muy orientados a segmentos especializados y de alto valor añadido, como turista de observación de naturaleza, turistas arqueológicos, turismo astronómico, gastronomía, es decir, hemos apostado, en vez de por modelos mucho más simplones, digamos, y baratos, hemos apostado por modelos muy intensivos en mano de obra, cualificar mucho y profesionalizar mucho, ¿no? Y yo creo que lo estábamos haciendo bien, habíamos tenido resultados muy buenos en países como Bolivia, Nicaragua, el propio Perú, teníamos resultados muy buenos que se habían detenido por este parón de los fondos de cooperación de los que dependíamos, que estábamos en pleno proceso de sustitución. Esto es otro parón, pero yo creo que el modelo estaba bien planteado y es muy parecido al que ustedes ejercen porque les conozco y sé cómo es su trabajo y sé que también están muy orientados a ese dejar valor añadido y dejar potencia en los territorios. Y yo creo que si mantenemos este espíritu y mantenemos esta inteligencia de hacer las cosas con verdadero conocimiento del sector, creo que lo vamos a conseguir, ¿no? Pero ya digo, confío mucho en este momento en la fuerza del sector privado y en la solidaridad del sector privado, porque el sector público, como decía antes también, me parece que Alfredo, cuando bajo a Madrid, hemos visto colas de varias horas en barrios que hasta hace muy poco, en teoría, eran de clase media, es decir, sobre todo los barrios con mayor porcentaje de migración y de trabajadores informales, hemos visto colas de gente para comer, que eso creíamos que desde la posguerra del año 40 no íbamos a volver a verlo y lo estamos viendo incluso en las zonas un poquito más elegantes. Llega así a la puerta de cualquier parroquia, hay 40 o 50 personas y el perfil siempre es el mismo, las clases, los salarios más bajos, muchos inmigrantes magrebíes, muchos inmigrantes de Bolivia, Ecuador, sobre todo Perú, un poquito menos Venezuela, una verdadera inmensidad. Solo a Madrid habían llegado 20.000 venezolanos al año en los últimos 3 o 4 años y toda esa gente vivía del día a día más absoluto. Entonces estamos hablando de una masa social tan inmensa que ahora mismo, claro, se me ocurre a mí acercarme a la cooperación diciendo que tenemos que ayudar a una población del altiplano y me dicen que si me he bebido algo. O sea, es que no me harían caso ninguno porque estamos en otro momento. Entonces creo que ahí va a haber que ejercer un tipo de trabajo muy de sinergia, muy solidario y muy bien planteado porque lo tenemos un poquito difícil, ¿no? Eso es más o menos lo que estoy viendo. Gracias, José María. Y antes de dejar la palabra a Alfredo, quería recordar a todas las personas que están participando como participantes en Zoom o siguiendo la directa por Facebook, pueden escribir preguntas en el chat de las dos plataformas y cuando terminamos esta primera parte del debate vamos a leer las preguntas de los participantes. Alfredo. Yo soy optimista sobre el turismo responsable respecto al sector del turismo, lógicamente. Cuando pienso al monocultivo de turismo, pienso a Venecia. No tengo que ir muy lejos para ver lo que puede producir el monocultivo de una ciudad que es un patrimonio de la humanidad que está muriendo por el turismo, pero que ahora está muriendo porque no hay turistas. O sea, Venecia hace 4 meses moría por los turistas y ahora está muriendo porque no hay turistas, porque en Venecia no se hace más nada que eso. Había 300.000 habitantes hace 20 años, hoy en día quedaron 50.000, los 50.000 viven solamente sirviendo a los turistas. Por lo tanto, digamos, parados los cruceros, no hay más nada que hacer en Venecia. Y por lo tanto, es la paradoja, ¿no? Muere por turista o muere porque falta turismo, una especie de toxicodependencia, en crisis de abstinencia y bueno, no se sale del túnel. Yo pienso, y yo soy muy pesimista, no es un sector que me interese, pero soy muy pesimista, digamos, como observador sobre el turismo de resort,
sea, el turismo de masa tradicional, y sobre todo del turismo del sector del turismo, el nicho de turismo que tuvo el crecimiento más vertiginoso en estos últimos años, los cruceros. ¿Quién va a subir a un crucero después de lo que ha visto que ha pasado cuando empezó esta pandemia con ese crucero que quedó en Japón, donde lo dejaron encerrado y la gente iba muriendo ahí adentro y no podían salir? Es una película de horror lo que ha pasado en los cruceros que quedaron dando vuelta por el océano cuando empezó la pandemia. Por lo tanto, para ellos va a ser un golpe que, digamos, de confianza que les va a costar mucho tiempo poder recuperar. En cambio, el turismo responsable es un turismo de números pequeños, donde digamos, se tiende a utilizar el transporte local o la restauración, digamos, familiar, donde se duerme en pequeños hoteles o en casas de familias. O sea, es la dimensión ideal en tiempos de prevención de virus, porque, digamos, es una situación que se puede controlar muy fácilmente respecto a lo que no se puede controlar cuando se mueven cientos o miles de personas todos juntas. Viniendo un poco más al tema, yo pienso que el tema que había ya tocado era ese, que fue, por lo menos en mi experiencia directa de cooperación. Lógicamente hablamos de testimonianza, de testimonio, porque lo que hacemos con nuestros proyectos, yo pienso que nadie pueda tener la idea que va a cambiar el mundo, que va a cambiar el turismo, pero cada proyecto nuestro que tiene éxito, sobre todo es una cuestión ejemplar. Eso es un ejemplo, una buena práctica que después puede ser adoptada y puede multiplicarse. Yo, por ejemplo, estoy muy orgulloso del trabajo que hice en los primeros años 2000 en República Dominicana, con el primer proyecto de turismo comunitario, llamémoslo, mejor dicho, de turismo que tenía como protagonista la comunidad. Fue el primero en todo el país. Y el interés que tuvo ese proyecto con las autoridades, con el mundo académico, llevó una multiplicación, llevó una ley nacional que favorece ese tipo de turismo, llegó a que la República Dominicana promocionara en sus espacios internacionales ese tipo de proyectos y sobre todo que se multiplicaran experiencias. Y hoy en Dominicana hay una red de experiencias de ese tipo. Por lo tanto, pensando a las experiencias que hice en distintos países, en Myanmar, por ejemplo, estamos trabajando ahora en un país que se abrió hace poquísimo al turismo, o sea, mejor dicho, al turismo no controlado por el gobierno, y sobre todo estamos haciendo también ahí las primeras experiencias de turismo comunitario, algunas ONG italianas y no solamente italianas. Y bueno, yo pienso que la clave está en lo que decía al inicio, o sea, no tanto teorizar que el turismo no tiene que ser sustitutivo de la agricultura, de la actividad tradicional, sino construirlo en modo que no sea sustitutivo. O sea, si lo que va a vender esa gente va a ser el hecho que cultivan café o que viven en un lago como en Myanmar, en el lago Inle, y tienen una economía basada en lo del lago, y si la gente va ahí, el turista va ahí para ver ese tipo de cómo se cultiva el café y para ver cómo se vive en el lago, etcétera, si tú no cultivas más el café y si tú no haces más esas cosas en el lago, el turista no viene más porque el atractivo era ese. O sea, la parte importante es lograr que el turismo valorice aspectos de la realidad local sin destrozar, sin comérselos, porque al final son esos los aspectos, o sea, que no pase lo que pasó en el Mar Rojo con la barrera coralina, donde la gente iba para ver la barrera, pero hicieron los arrecifes, pero la manejaron tan mal que la destrozaron, y hoy en día no vas más a Hurghada, no vas más a Sharm el Sheikh, porque se acabó lo que ibas a ver. Bueno, con el turismo comunitario, el turismo responsable, el riesgo es siempre ese. Y por eso que es importantísimo en la programación lograr que se entienda un principio que turísticamente hablando nació aquí en Italia. La valorización de la cultura gastronómica y agrícola es un gran motor del turismo. Acá se inventó la ruta del vino, la ruta del aceite, todo este tipo de productos. El agriturismo fue lo que dio pie al turismo rural. La pesca turismo, que es el turismo con los pescadores. Son todas cosas que han nacido en Italia y que digamos, no se han comido la actividad sobre la cual se basaban. Porque un agriturismo sin cultivación no es un agriturismo. Y un turismo con pescadores sin pescadores es otra cosa, es un crucero. Por lo tanto, es un tema importantísimo ese. Y la segunda cuestión le recuerda las infraestructuras.
las infraestructuras tienen, escuchaba a José María que hablaba de lugares que terminaron para, digamos, siendo recintos para las cabras. Y otra cosa que hemos siempre tenido atención, lógicamente no lo hemos logrado siempre, es que las infraestructuras no sean solamente algo que mejoran, algo, digamos, al servicio del turista, sino algo que mejora la vida de todos. Y por lo tanto que tengan una vida independiente del turismo. Me refiero a cosas muy concretas. Nosotros hemos hecho acueductos comunitarios porque había que haber agua para el turismo. Hicimos letrinas, esas alemanas con aire, que no hace falta, que reemplazan a los pozos, pero también lo usaba la gente del lugar. Iniciamos a hacer recolección de residuos, porque el turista no podía estar en medio de la basura, pero eran todas cosas que mejoraban el nivel de vida local. Y que si el turista no venía, lo mismo servía para la gente que estaba ahí, que no hubiera basura, o que hubiera agua, o que hubiera una letrina higiénica. Esto es la infraestructura en turismo. Yo sobre esto soy muy integralista. Realmente la infraestructura para el turista puro tiene que ser muy limitada a pocas cosas. Hay que pensarla siempre con una doble valencia, que sean útiles a la comunidad y que sean útiles para el turista. La última cosa es una tendencia que tenemos todos cuando hacemos proyectos de turismo, que pensamos siempre en el mercado del país del cual provenimos. O sea, vamos a hacer un proyecto en Brasil, el francés o el turismo alemán. No, antes que nada hay que pensar a los mercados de proximidad y a los mercados internos. O sea, para un brasilero aparte que cuesta muchísimo, o sea, esa atención sobre el mercado local y sobre el mercado de proximidad es también, digamos, otro seguro contra problemas como el que ha pasado ahora, porque lógicamente que en Brasil hoy en día no va a haber turistas que vayan ahí, pero va a haber un turismo del país. O sea, si en todo el mundo va a pasar lo que está pasando en Europa, que este verano vamos a ir cerca de casa, vamos a ir a la montaña, al mar y bueno, pocos vamos a salir de nuestros países, yo pienso que lo mismo va a pasar en todo el mundo. Por lo tanto, es importante que esas experiencias de turismo comunitario, rural, llamémoslos como queramos, sean interesantes también para una población local. Nosotros estamos trabajando un proyecto en Albania que está en un lugar de mar donde hay un parque natural con una playa muy frecuentada por los albaneses. Bueno, en este momento la promoción tiene que estar mirada al mercado albanés, porque en Italia no hay nadie este verano en ese lugar, o hay muy poca gente, digamos. Por lo tanto, son algunas dimensiones que a veces se han olvidado. Esa fue siempre una crítica que he hecho a la Organización Mundial del Turismo, que cuando se había puesto a hacer proyectos de turismo, partían del principio que los proyectos había que hacerlos con los más pobres de los países más pobres. Y bueno, pero lo que pasa es que no vas a hacer sanidad o agricultura, donde es justo que tú elijas el más pobre del lugar más pobre. Vas a hacer algo que va a producir un producto que va a estar en el mercado. Y bueno, hay que preguntarse si alguien quiere ir a hacer turismo en el país con los más pobres del país más pobre. Hay que llegar, hay que salir vivo, hay un montón de requisitos para que un lugar pueda ser turístico. En muchos casos esto se ha olvidado y se ha manejado el turismo como si fuera sanidad, como si fuera agua potable, donde no importa la dimensión de mercado. En el turismo, cuando se pierde de vista el mercado, y esta es la importancia de tener el ojo del privado, nosotros muchas veces hemos, digamos, hecho participar a privados en nuestros proyectos, para que ya en fase proyectual sus ojos nos ayudaron a hacer un producto que después se tenía que vender en el mercado, y por lo tanto tenía que estar en el mercado. Estas cosas, sí, que estoy diciendo son, digamos, las razono a partir de mi experiencia, pero es verdad que hay muchas catedrales en el desierto abandonadas por gente y por cooperaciones que han tratado el turismo como si fuera cualquier otro renglón de la cooperación, cuando es un sector mucho más complejo de los demás, pero que si está manejado bien, efectivamente puede dar ese valor agregado de renta para la comunidad y sobre todo una cosa que he notado, que es una fuente de trabajo calificado para los jóvenes. Y es digamos, un antídoto para la migración de los jóvenes hacia las ciudades para buscar oportunidad de trabajo que no sean el trabajo agrícola, por ejemplo. O sea, por lo tanto, son todas dimensiones
que si manejados bien el turismo los ofrece. Gracias, Alfredo. Dejo la palabra a Ángela. Se le acuerdo a todas y todos que tendríamos que terminar a las 5:35 para dejar unos minutos antes que empiece el próximo webinario a las 5:45. Entonces tenemos más o menos unos 20 minutos largos. Y pues nada, dejo la palabra a Ángela para que conteste a la última pregunta. Ok, ¿me escuchan, no? Sí. Bien, yo voy a ser un poco más concisa porque ya muchas cosas se dijeron en las cuales coincidimos. Yo pienso que el turismo responsable ahora más que nunca es actual. En la reactivación del turismo nada será como antes. Eso para mí es bien claro. Sin embargo, tengo un poco de temor, sobre todo aquí en Alemania, por ejemplo, con la cantidad de subvenciones que hubieron para salvar a una serie de empresas, un poco como que se trata de restablecer la normalidad como antes sin la idea de cambio de paradigma. Ese temor lo tengo, sin embargo, en muchas conversaciones con nuestros partners en América Latina, más que nada, coincidimos en que el turismo no va a ser como antes. Y el turismo responsable se tiene que convertir en el mainstream. De eso estamos convencidos. Hemos podido observar que durante la crisis, el cierre de fronteras, el confinamiento que en muchos países hubo y en aquellas regiones que dependían solamente del turismo y sobre todo del turismo de masa, quedaron absolutamente sin ninguna alternativa. Estoy convencida que el turismo responsable, que beneficia a las comunidades o colectivos locales, es la alternativa de desarrollo y hace a las regiones resilientes frente a las crisis. Yo creo que ese es un tema también muy importante, la resiliencia de las regiones o de los destinos. El turismo responsable no se promueve a sí mismo como cultura, sino fomenta otras economías. Como tú lo dijiste, Alfredo, o sea, para nosotros es impensable fomentar o apoyar a una región o una iniciativa de turismo si no se ven todos los otros componentes que el turismo sea una actividad adicional o complementaria. Te doy la razón, José María, que hubieron en el pasado muchísimos proyectos de turismo comunitario que fueron realizados de arriba para abajo, tal vez sin participación de las comunidades, y lo que se generó fue crear muchas expectativas hacia, van a venir turistas extranjeros, sin ni siquiera haber tenido tal vez las mismas comunidades la iniciativa. Nosotros en los últimos 2 a 3 años hemos tenido otras experiencias. Estamos trabajando mucho con iniciativas comunitarias en Perú, Ecuador y Colombia, y con bastante éxito. La filosofía es la del empoderamiento. O sea, no crear expectativas y que cuando se acabe el financiamiento también se acaba la iniciativa, el proyecto, sino realmente apoyarles mucho en todo lo que tenga que ver la gestión. Y para eso hemos hecho también alianzas con operadores especializados aquí en Alemania, operadores que se comprometen con la sostenibilidad y con los cuales estamos desarrollando los operadores y las comunidades productos que realmente son vendibles para el público, por lo menos aquí, alemán. Más bien lo que estamos haciendo ahora y nos parece muy interesante, por ejemplo, o previo a esto, hay una comunidad que quiero poner como ejemplo en el Ecuador, que justamente a raíz de la pandemia realmente demostró que no se le vino el mundo abajo porque no viven solamente del turismo. El turismo lo trabajan como una actividad complementaria. Ellos trabajan la agricultura, tienen ganadería, producen quesos, producen mermeladas, tienen su propia tiendecita, entonces han podido sobrevivir a toda a la pandemia en estos momentos difíciles. Y más bien tomando estos ejemplos del turismo comunitario o las estrategias de turismo comunitario, es que estamos más bien llevando a un nivel un poquito más allá de la comunidad y apoyando a destinos turísticos
turísticos estamos tratando de traer un poco la filosofía, digamos, y la estrategia de turismo comunitario, que es sobre todo la cooperación entre los diferentes actores. Luego las economías como la agricultura orgánica o la permacultura, el fomento a la producción local, lógicamente el desarrollo turístico, pero como una economía complementaria. Yo pienso que el turismo se convertirá en algo muy especial, algo valorado, y ya no será un bien de consumo que se compra y se deja así nomás porque te lo regalan, ¿no? O sea, el turismo de masa que casi no te cuesta nada. Vamos a ver ahora cómo se va desarrollando tal vez algunos destinos por la emergencia, lógicamente, porque no tienen otra cosa, van a comenzar a trabajar con precios bajísimos como lo conocemos, que se ha hecho muchas veces en Tunesia, en Egipto, ahí fatal, ¿no? Un bien que no, el turismo se convertirá en algo que no se toma y se deja a gusto. El turismo responsable pensamos que es una oportunidad de intercambio entre culturas y tomará una nueva dimensión. El turismo responsable como un vehículo de aporte a las comunidades locales y al ambiente, y no como un producto, el turismo como un producto de consumo solamente. O sea, tenemos muchísimas expectativas, tenemos una visión, yo creo, bastante positiva de que van a haber cambios en los desarrollos turísticos. Seguramente no va a cambiar todo, pero van a haber muchos cambios. En algunos lugares ya el tema de overtourism ya no va a ser el tema, como lo mencionaste tú, Alfredo, con Venecia, ¿no? Ya ese ya no es un problema, ahora tenemos otros problemas que también tenemos que solucionar. Recuerden que uno de los problemas más grandes antes de la pandemia era la cuestión del cambio climático. Esto no ha cambiado porque ahora hay un receso, prácticamente no ha cambiado. Es un tema que tenemos que seguir atacando también. También lo tenemos que tematizar dentro del turismo. Y justamente con el plano nuevamente de hacer las regiones, de apoyarles a las regiones, a los destinos, a que sean resilientes frente a crisis como virus, pandemias, pero crisis también del cambio climático, etcétera, etcétera. Ahí vamos a tener que meter mucha materia gris en desarrollar conceptos realmente, y no conceptos que solamente los desarrollamos aquí, sino que los desarrollemos con nuestros partners en los países en los cuales estamos trabajando. Gracias, Ángela. Tenemos unos 20 minutos escaso ahora para las preguntas. Voy a leer, si los ponentes están de acuerdo, 2 preguntas a la vez y ustedes eligen quién contesta a cuál pregunta. La primera vino por parte de Héctor, que nos pregunta cómo cambia ahora el turismo religioso si incorpora aquellos principios del turismo responsables de que han hablado ustedes, como los números pequeños, una dimensión menos multitudinaria, también con respecto a la exploración de nuevos destinos. Y una pregunta de Rosa Isela, que escribió en Facebook, que pregunta si ustedes creen que las autoridades gubernamentales de los países estén dispuestos a dar este paso. Yo creo que ella entienda este cambio, ¿no? de lo que decía Ángela, de volver el turismo responsable en un turismo mainstream de masa. Y no sé quién quiere contestar a cuál de las 2 preguntas. No se te escucha, Alfredo. Alfredo, tienes el... Decía Oh, a José sí, que lo vi que estaba tosiendo, pero se le ve media cabeza nada más ya. Sí, Ahí está. sí, no, es que estaba intentando procesar la pregunta. O sea, dime la primera otra vez. Que es que Si quieres puedo decir 2 cosas Venga, rápidas. dale tú, que es que se me escapó un trocito. Turismo religioso que preguntaba Héctor. Turismo religioso, bueno, tiene una gran historia, una gran tradición. Tiene sus canales tradicionales, hay toda una serie de agencias turísticas que se ocupan de eso, hay destinaciones tradicionales que conocemos todos en Portugal, en España, en Francia, sobre todo en Tierra Santa, ¿no? Pienso que lo que pregunta Héctor no es esto que ya conocemos todos, la Gruta de Lourdes la conocemos todos, pero bueno,
es un turismo por modo de decir, porque en realidad la gente ahí no va para hacer turismo, sino para pedir algo, que es otra cosa. Pero el tema de la religión como producto, digamos, como interés cultural interno del turismo, no para fieles de esa religión, sino, digamos, como oferta cultural, yo pienso que es muy interesante. Alguna pequeña experiencia la he visto, por ejemplo, que no es fácil, en Olinda, en Brasil, en el nordeste, una red de turismo comunitario en la ciudad de Olinda, que entre las cosas que proponía era la visita a un terreiro del candomblé, donde se explicaba el candomblé, los principios del candomblé a los turistas, que nadie era fiel, ninguno pertenecía a esa religión, pero digamos es un elemento cultural de grandísima riqueza para un producto de turismo. Por lo tanto, esto se hace poco en general, y es una lástima que, digamos, la religión se deje solamente en un ámbito de turismo religioso, o sea, de fieles de esa religión que hacen un peregrinaje, y que está bien, perfecto, pero que no venga utilizada también como, digamos, elemento cultural importante en un viaje de turismo responsable, lo que estamos tratando de hacer con el budismo en Myanmar. O sea, la visita a un templo budista con una charla donde se explican las cosas, y no porque los turistas sean budistas, sino porque es un elemento cultural fundamental para entender ese país. Yo pienso que es un sector sobre el cual hay que trabajar más, y hoy en día las religiones, mejor dicho, los sacerdotes de las distintas religiones están más dispuestos a contar lo que son y lo que piensan a quien no hace parte de esa religión. Hace algunos años no era tan fácil, hoy en día sí, y es un elemento interesante también como, digamos, elemento de construcción de una cultura de paz. Sobre la cuestión, si los países darán este paso, lo que preguntaba Rosa, yo pienso que si lo dan no va a ser un paso meditado, sino que va a ser la fuerza de necesidad, urgencia, porque cuando nos lleguen más los cruceros y cuando los resorts queden vacíos, van a descubrir que el único producto que tienen para el mercado que se está generando ahora con el COVID es ese sector que siempre han considerado el hijo menor, porque es el que produce menos números, menos impuestos, etc. Pero yo pienso que por desesperación o por razonamiento está destinado al sector, digamos, de los turismos no de masa a estar más sostenido hoy en día por los gobiernos. ¿Sí? Sí, yo en eso, si quieres, complementando un poquito, y también he visto que hay una pregunta de Verónica misma, a todos nosotros, yo creo que sobre todo el componente, igual no tanto religioso, pero sí más el turismo espiritual, de crecimiento personal, el turismo mindful, nosotros sí estamos viendo, incluso aquí en España como receptivo, un aumento tremendo del interés por ese tipo de turismo, no tanto ese turismo religioso de las grandes masas y las peregrinaciones, que también para nuestro país como para Italia es importantísimo, pero sí estamos viendo un auge de ese turismo de lo espiritual en grupos más pequeños. Eso creo que también va a ser un buen complemento a lo que decíais, ¿no? El turismo responsable, por ser tan más pequeñito y por ir a sitios más aislados, es más fácil mantener la distancia social. Yo aquí en algunas zonas de la España que llamamos la España vacía, solemos devastar la broma, decir, aquí distancia es lo que sobra. Es decir, porque es verdad, tenemos zonas en provincias en España con menos densidad de población que Laponia. Pero eso tiene un problema también, igual yo soy el de los problemas, porque siempre estoy analizando las cosas, que ya nos está diciendo alguna gente en territorios rurales, dice, claro, como ahora la gente no puede viajar fuera, no, les da miedo coger un crucero, les da miedo ir a un resort, les da miedo ir a todos los lados. Hemos hecho una encuesta en un operador con el que colaboramos y más de un 50% de los clientes han dicho no tengo ninguna intención de salir de España a ninguna parte de momento, es decir, ha habido una retracción de la demanda tremenda, pero eso por otro lado está generando un problema de prostitución de este turismo, es decir, de que de pronto van al medio rural y a los espacios protegidos gente que normalmente no iba a ir, es decir, van a ir ahí porque no les queda otra, porque además es un turista que es asustado y empobrecido, porque con esto además hemos perdido en la clase media poder adquisitivo, bueno, una cosa de locos, un país como nosotros que recibía 83 millones de turistas al año, si no vienen, a ver qué hacemos, es decir, no va a haber tanta alegría para gastar. Entonces, claro, en las zonas rurales dicen, si va a venir todo el mundo, gente que no venía aquí, que esto no le importa, que solo vienen por otra cosa, y ya se está notando algo, estamos viendo reportajes donde vemos mascarillas y guantes tirados por el campo en caminos donde nunca
no pasa nadie. Vemos un reportaje que vi ayer que había algunas playas, dicen, hay más mascarillas debajo del agua que las que la gente lleva en la playa puestas, y a mí ese modelo de prostitución de estos espacios que originalmente son ideales para el turismo responsable me preocupa un poquito, ¿no? Ver cómo los gobiernos van a ser capaces de gestionar eso. Y ya por contestar a la pregunta de Verónica, y me callo, yo creo que ahí nosotros como ISTO, nuestro trabajo es sobre todo centrar el modelo, incorporando el componente social, porque otro riesgo que yo estoy viendo mucho en esto, se estaba hablando mucho del cambio climático, y yo es algo que cito muchas veces, cuando se celebró el Año Internacional de Turismo Sostenible para el Desarrollo en 2017, a mí me invitaron a 40 o 50 conferencias, como a Mauricio y como a vosotros y como a todos los que estamos en este tema, y el 99% se hablaba solo de medio ambiente. O sea, no se hablaba de la parte social, casi nunca. Yo una vez tuve que protestar. Es decir, oye, aquí todo el mundo habla, vamos a quitar el papel, vamos a reducir el consumo de agua, vamos a evitar el aire acondicionado que esté puesto, digo, y de los salarios de las camareras de pisos, ¿quién habla? Y de comprar a los pescadores el pescado a precio ridículo, ¿quién habla? Nadie hablaba de eso. Es decir, ahora se habla un poquito más. Y yo creo que ahí la ISTO tenemos ese papel de reivindicar esa parte más social, porque yo, me gusta decirlo así, es muy sexy hablar del medio ambiente, ¿no? Es muy bonito llegar y decir, ay, en mi cadena hotelera ya no tenemos plástico, ya está, mira qué bonito. Pero luego nos callamos y esa misma cadena hotelera, y tengo casos en España a montones, luego tiene subcontratas para pagar menos a la gente. Digo, vamos a ver, digo, pero esto de cachondeos, ¿no? O prestamos, o le damos dinero a UNICEF en el Perú, pero luego pagamos fatal a nuestras camareras que viven fatal aquí al lado. Entonces yo creo que ahí el papel de la ISTO debería ser muy de centrar ese tipo de cosas. Gracias a José María, que ya ha contestado una parte de la próxima pregunta. Creo mejor que la leo para quien escucha y no lee la chat. La pregunta era ¿qué debemos hacer como organización internacional para colaborar en este desarrollo integral de que hemos hablado en los territorios en donde actuamos? Y no sé si Ángela quiere agregar algo de una de estas tres preguntas. Sí, mira, siempre, claro, el problema, yo diría, es cuando estoy refiriéndome un poquito a lo que dijo José María. Yo pienso que no podemos comenzar en competencia de qué tema es realmente el más importante, porque uno va relacionado con el otro. Aspectos de cambio climático tienen también un impacto social enorme, o sea, indiscutiblemente, ¿no? Entonces no podemos quitar uno para beneficiar a otro. Yo pienso que tenemos que pensar de forma integral, y con los objetivos del desarrollo sostenible, los ODS, pienso, si nos comprometemos todos con los objetivos del desarrollo sostenible, estamos tratando de atacar toda una serie de problemas existentes. Desde Turcert, nosotros, claro, con el sistema que nosotros tenemos para certificar hoteles, turoperadores, y eso, el peso principal está, lógicamente, en los aspectos sociales, porque todos sabemos, todos los que trabajamos en el tema de turismo sabemos justamente que el tema laboral es uno de los más graves en el turismo, ¿no? Sin embargo, no podemos dejar de lado otros temas. Yo quería agregar un punto a la pregunta que se había hecho antes con lo de si las autoridades gubernamentales de los países van a comenzar a trabajar con el turismo responsable. Apoyo lo que dijo Alfredo. Sin embargo, yo creo que también es una cuestión de cálculo. Yo había dicho hace un ratito que el turismo va a ser revalorado. O sea, hemos llegado, con el turismo de masas, hemos llevado a una situación donde prácticamente no vale nada, ¿no? Donde una persona se va al aeropuerto y porque te cuesta 500 euros dices, ¿a dónde me voy yo? Me voy a Egipto, me voy a Túnez, ¿no? O sea, es solamente el hecho de tomar un avión y irse a algún lado y no hay absolutamente nada de contenido. Yo creo que eso va a terminar. Y el turismo yo creo que va a ser más caro. Va a ser más caro por el simple hecho de que más caro de lo que es el turismo de masa, que el turismo de masa tal vez es demasiado votado, digamos, demasiado regalado. Entonces, yo creo que es una cuestión también de estrategia de los países y decir, quiero 1000 personas que cada uno
me pague 100, por dar un ejemplo, o quiero 100 que me paguen 1000. Entonces, es un tema, yo sé que no es libre de conflictos, porque de ahí viene la discusión, lógicamente, decir, sí, pero todo el mundo tiene que tener derecho a viajar. Totalmente de acuerdo, pero no a costa de otros. Y eso para mí es un elemento importantísimo. Si solamente todo el mundo tiene derecho a viajar porque están explotando a otra gente en otros lugares, pienso que no tiene absolutamente ninguna legitimación. Entonces, ese es un tema que vamos a tener que discutir seguro muchísimo. Muy interesante. Muchas gracias, Ángela, y también a Alfredo y a José María. Creo que ya hemos terminado con el tiempo que tenemos y dejo la palabra un momento a Marín para que concluya este webinario. Yo se le agradezco otra vez por la oportunidad y espero que quien nos ha escuchado encontró todos los temas de que hemos hablado es interesante y muy actual. Gracias otra vez. Sí, gracias Francesca, gracias a José María, Ángela, Alfredo. Fue muy interesante, todavía teníamos preguntas, pero tenemos que cerrar el webinario porque, como lo ha dicho ya Francesca, tenemos otro webinario en colaboración con COAN y con José María sobre inteligencia de mercado aplicada al turismo social, sostenible y responsable. Entonces, eso va a empezar a las 6 en menos de media hora. Y después de este, tenemos otro webinario, Diálogo con los socios de las Américas, que va a ser organizado por Verónica Gómez, que es la directora de Histoaméricas. Entonces, nos vemos a las 6, en menos de 30 minutos. Y gracias a todos por estar aquí y pues un buen fin de día. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Gracias. Adiós. Adiós.